¿Estamos listos? ¡Acción! A esta mujer he conocido toda la familia. Buena juntadora de maíz. Después se dedicó al curanderismo. Empezó a curar en el 50 y pico. Todos dicen que empezó por un sueño en donde le traían a curar un bebé. En el sueño lo curó poniéndole un crucifijo en la cabeza. Me di cuenta. A vos te noto distinta. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasa? ¿Te duele algo? ¿Sabes? Tuve un sueño muy raro anoche. ¿Sí? No sé si era un sueño o algo parecido. Sentí como que me venía un don y podía ver cosas, ayudar a los enfermos, a la gente. Mira vos. No sé, algo así me parece. ¿Podrías ver cosas, dijiste? ¿No podrás ver el número que sale a la quinela hoy? Así nos acomodamos un poco. Vos siempre el mismo. Te estoy hablando en serio. Bueno, te hice un chiste. Mira, hasta me siento distinta. ¿Sí? ¿Me arreglaste el lavarropa? Distinta, me salí con la de siempre. ¿Cómo distinta? Mira, lavarropa sí, pero no. ¿Cómo? Sí, pero no. Te quiero decir que sí, sé lo que tiene, pero no te lo arreglé porque no tengo tiempo. Así. Mira, tengo un pilón de ropa para lavar y a mano ni pienso. Pero yo no curo, Adriana. ¿Quién te dijo que yo curo? A la mañana siguiente, mientras ella lavaba media en su patio, se acercó una vecina con su bebé en brazos, pidiéndole que lo curara, que cure a su pequeño hijo. Aurora no entendía, le pedía que lo llevara al médico, pero la mujer insistía de un modo sorprendente. Ya lo llevé, se fue un parto venado, no va a volver hasta la tarde. Haga algo puede hacer. Aurora, ¿está abriendo los ojitos, Aurora? Al sur de la provincia de Santa Fe hay un pueblo que cabe en una caja con fotos. Llueve sobre Santa Isabel, llueve y las cañas se quedan solas. ¿Dónde están los antepasados? Aquellos carboneros, todas las parteras. La curandera los llama para que sus oficios vuelvan. Trabajó en una fábrica de medias, curó por primera vez y le regalaron una gallina. Lo que recuerdo que era mucha la gente que venía. En aquel tiempo, la cuadra completa de coche, de todos lados. El caso de las hermanas Pons han venido a visitarla acá. Recuerdo que las trajo el padre, mira, en aquel tiempo. Después venía mucha gente de todos los pueblos. Yo recuerdo que vino también una mujer de Buenos Aires. Mira, y después vino acá. Y me contaba, tenía una nenita de 8 o 10 años, no me acuerdo si era inválido, viste lo que es la fe, ¿no? Sí. Y 2 veces vino. La primera vez se ve que algún efecto le habrá hecho, porque imagínate, para venir otra vez. Una mujer muy generosa, muy buena madre, excelente esposa, generosa no solamente con su familia, sino con los demás también. Yo viví muchas cosas junto con ella, fuimos muy compañeras. Ella tuvo una niñez no muy linda, de muy pequeña trabajó, de sus 7 años, trabajaba en una estancia como niñera y como ayudante de cocina, después juntó maíz, de soltera, cuando se casó también, no fue a la escuela, todo lo que aprendió a leer y escribir lo hizo sola,
Los primeros zapatos que usaron mis hijos también, los usaron ellas. Su carácter parecía muy serio, pero no era así. Cuando vos comenzabas a charlar, ella era una mujer muy agradable. Sus hijos la amaban mucho, mucho. Era muy buena con ellos. Esto ocurre en una localidad de la provincia de Santa Fe, que es Santa Isabel, y era doña Aurora. Se había encontrado con un chico de una localidad cerca de Rosario, de Funes, y que, lo empieza a tratar, diciéndole a su papá que era necesario hacer un destrave, el trabajo que tenía, con la esperanza de su papá desesperado porque su hijo estaba en silla de ruedas y por supuesto que con ninguna mejoría, hasta que llegó a doña Aurora, que lo empezó a sacar adelante. En un momento, Aurora, diciéndole que el trabajo que tenían, que le habían hecho a su hijo, estaba en una maceta en su casa, y también ella le mostraba en recipiente con agua que para ver sus rostros, y el asombro de ellos fue que era justamente la familia más allegada a ellos. Esta familia tenía una hija que la idea de su mamá era relacionarlo con este chico. Miren. ¿Los conocen? ¿Ellos tienen una hija? Sí. ¿De dónde? Bueno, la madre quiere que la hija se case con él. Es por eso que le hizo ese trabajo. Pero va a estar bien, quédense tranquilos. Esto va a pasar. Lo único que les pido es que si en algún momento andan por acá de vuelta, pasen y me cuenten cómo se. Quédese tranquila, vamos. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pagale. Sí. ¿Cuánto le debemos? No, yo no cobro. Si quiere dejar algo, es a voluntad. Sí, lo hace. No toco el dinero. Déjelo sobre la mesa bajo de la línea. Permiso. Llegan a caballo, en tren, llegan de todos lados buscando la casa movediza, la de luz más pobre. Cruces por los rincones, compadres refugiados en una borrachera, mujeres a la sombra de cualquier adivinación, cintas para la fiebre, todo huele a bambú en esa casa. El hombre tiene dentro de sí poderes que a veces parecieran por intervención diabólica, uno dice. No, son humanos, son nada más que humanos. Entonces, cuando hablamos del curanderismo, hay que tener en cuenta si la persona que atrae a tanta gente para que lo curen, ¿no es cierto?, tiene esos poderes desarrollados o es un mentiroso, diríamos, ha hecho negocio. A la gente, desde mi punto de vista personal, avalado por esto de las nuevas ciencias, ya tanto la psicología como la parapsicología, cuide que no le saquen el dinero. Generalmente, sin querer, viene por un desmayo, dice, cayó como en un adormecimiento y desde ese día empezó a tener poderes parapsicológicos para curar, etcétera, ¿no?
Otras veces la persona hace fuerza y los desarrolla. En ambas ocasiones, la gente experta, los especialistas en parapsicología, aconsejan no use los poderes, porque se enferma usted. Nuestro punto de vista, como vos decías, es no lo mío, sino lo que Dios dice acerca de este asunto. Y en una de estas cuestiones, dice el libro de Deuteronomio, que es uno de los primeritos libros de la Biblia, dice esto: no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de mí. Y dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Bueno, y hay mucha palabra en el libro de Dios, hay mucha palabra que habla acerca de la prohibición de hacer consultas o acudir a personas que suplantarían, digamos, lo que uno podría hacer buscando a Dios. Ella empezó con un crucifijo a curar. Después fue agregándole una cinta roja. Y con eso fue lo que... Siempre en el nombre de Dios, ¿no? Mi papá, que era vidente, no sé de dónde lo sacó, pero sabía que con esas cañas ella iba a curar la ciática y otras cosas más. Que ella tenía fe, siempre de entrada le pidió a Dios que le ayudara para mantener sus hijos, así que lo hacía con toda la fe del mundo, porque no... Si vos no vas con fe a un lugar, ya sea a pedirle a un cura, o a pedirle a una persona que cura sanamente, bien, no con cosas raras, bien, de buena fe, vos te vas a salvar. Recuerdo la última vez que me curó mi abuela, habíamos ido de visita con mis padres a la casa y no recuerdo muy bien por qué me iba a curar en ese momento. Yo tenía miedo porque sabía que ella estaba enferma de la cabeza. Estaba un poco asustado porque ella sabía curar pasando un cuchillo de plata. Y en un momento la pasó el cuchillo cerca de mi cuello y sentía ese miedo de que hiciera algo como que me cortara la yugular. El cura en una charla con la familia nos dijo que no era malo lo que hacía y que en estas situaciones es más importante la fe del que se va a curar que lo que cura el curandero. En lo que concretamente hace al curanderismo, existe una normativa que es el artículo 208, inciso 1 del Código Penal, que pena la práctica del curanderismo por sí sola. Es decir, todos aquellos tratamientos que de forma habitual están destinados a curar a la persona humana, ya sea a título gratuito o oneroso. Entonces, en principio, si lo analizamos a priori, podría quedar encuadrada la conducta de Aurora dentro de esta normativa y ser pasible de una pena. Pero, analizando bien cuál es la filosofía de la norma, que esta norma existe desde el comienzo de la existencia del Código Penal, nos tenemos que remitir a principios del siglo XX, cuando se sanciona precisamente el Código, y vemos que allí los relatos de los codificadores, de quienes redactaron la norma, básicamente se vieron influenciados por una corporación médica que veían los curanderos posibles competidores. Cuando hablamos de esta corporación médica, eran escasos médicos que había en aquel momento en la Argentina, era una élite, pero que tenía una notable influencia política y de hecho participaron en la redacción de esta norma. Y bueno, como decía, veían a los curanderos como unos enemigos que había que perseguirlos, había que reprimirlos, y bueno, fue el fruto de todo ello
fue un paquete de medidas, entre ellos esta norma. Yo creo que cabe dentro de un espacio que no sería considerado delito. Lo que pasa es que la norma existe y es amplia y depende por ahí del humor popular de cada momento histórico que le sea aplicable o no. Yo conocí a Aurora cuando conocí a mi esposo, que ella ya trabajaba, ya curaba, venía muchísima gente de todos los lugares, Mendoza, San Luis, pero de todas partes, de acá a los alrededores. También fue una mujer muy cuestionada, también fue muy perseguida por la policía mucho tiempo. El curanderismo está prohibido desde hace tiempo, pero dicen que tenía una carta de Alfonsín, presidente en el 87, en la que le autorizaba a practicar el curanderismo. Vos sabés que le hago el bien a la gente. Vení, tomá unos mates, que te doy lo de la semana, si le llevas algo a tu jefe. No, señora, en realidad que esta semana no va a poder ser. Por favor, acompáñeme. Dale, nene, no me hagas ir y venir. Vos sabés cómo es. Mirá, estoy esperando la carta del presidente que me autoriza a curar. Pero por favor, señora, no me venga con semejante estupidez. Mire, si el presidente se va a tomar el trabajo de hacer una carta para que usted pueda curar. Por favor. ¿No me crees? La semana que viene Margarita sin pensar. Cura con cañas, cubierta de rumores, parpadeando. La distancia que la separa del doliente es igual a la extensión de las cañas colocadas junto a sus caderas. Se mueven, se frotan, se retuercen hasta encontrar alivio o adormecimiento. Podemos dividir en tres tipos de consultados en nuestra comunidad. Uno sería el chamán, o sería aquel curandero o aquel que tiene artes. Esa es una figura que sería la figura que desde la psiquiatría correspondería a la etnopsiquiatría. Después tenemos el curador nativo, que sería un curandero con algunas adquisiciones de lo otro que recién habíamos hablado, pero ya dentro de una cultura occidental. Y después tendríamos el curandero, que no sería el verdadero curandero, sino con cierto charlatanerismo. El curandero nativo, un poco que sería donde podríamos encuadrar el caso que hoy nos trae, generalmente la persona está convencida de lo que hace, trata de hacer el bien, no hay una búsqueda de beneficio económico en esto, a diferencia de otras personas. Con respecto al consultante, aquí entra a jugar parte de los pensamientos. Como estos generalmente trabajan a través de la fe, es una persona que tiene rasgos de pensamiento mágico. ¿Qué sería eso? Cuando hablamos de pensamiento, dividimos el pensamiento mágico y el pensamiento lógico. El pensamiento mágico es un pensamiento arcaico, antiguo, y que a medida que el hombre evoluciona es superado por el pensamiento lógico y racional. El pensamiento mágico generalmente se nutre de lo que se llama antropomorfosis y vivificación. La antropomorfosis es la manera que había siempre de darle formas humanas a situaciones que nosotros no entendíamos. Y la vivificación es darle vida a algunos fenómenos. Cuando uno ve a un chico jugar con vamos a decir, un caballito de plástico, le da vida al caballo, esa es la vivificación. Para él eso tiene vida. Eso es un poco el pensamiento mágico. El pensamiento mágico, a medida que se desarrolla, uno va desapareciendo y es reemplazado por el pensamiento lógico o racional. Los restos del pensamiento mágico nos llevan a tener supersticiones. Por eso que después, cuando alguien consulta a un curandero, la gente se sorprende de pronto que al curandero vaya personas con auto de alta gama y otros que lleguen a pie. Pero no tienen que ver en la manera en que llegan, sino en la manera
de lo que ellos piensan y lo que tienen estructurado en sus pensamientos. Pero fundamentalmente acá lo que actúa es la fe. Además, la figura del curador generalmente es una persona madura, tranquila, receptiva, que parece entender al otro, y tal vez sí lo entienda, y con alguna percepción especial, que a veces no podemos explicar qué pasa en esa persona o saber qué pasa. Yo ya tenía 40 años y había empezado a fumar desde muy chico. Entonces tenía medio decidido dejar de fumar, pero mi fuerza de voluntad no me lo permitía, porque yo te digo, hoy no voy a hacer esto y al rato lo estoy haciendo. Entonces no sabía cómo hacer y justo un día se da que viene Lucio Sisi a mi taller y le comento que quería dejar de fumar y eso. Y me dice, pero si tenés la solución cerquita, dice, andá de mi mamá, llévate un atado de cigarrillo y ella te va a curar, la curó mucha gente. Bueno, perfecto, a la tardecita, viste que uno cuando va de los curanderos, mucho no se gusta hacerse ver y eso, agarro un atado de cigarrillo y me voy a la casa de esta señora. Me dice, ¿qué te pasa, hijo? No, digo, Aurora, quiero dejar de fumar y Lucio me dijo que vos lo curás. Sí, dice, pasá. Entonces, ¿trajiste los cigarrillos? Sí. Le di los cigarrillos y sacó 3 de adentro, se los curó, ¿viste? Eso, los dejó en un platito ahí. No sé, le hacía unas cruces y eso con el cuchillo. Trabajaba con el cuchillo, le hacía unas cruces y eso. Y después lo mismo conmigo, ¿viste? Un tipo así y con el atado de cigarrillo que quedó. Me dice, llévate los cigarrillos nomás. Es posible que cuando termines el atado no fumes más. Y es posible que antes de terminarlo no fumes más. Bueno, perfecto. Fumé cuando terminé de fumar el último, se cortó. Estuve como 7 meses sin fumar. Resulta que, viste, gracias a los amigos que vos vas a los asados, todas esas cosas, empezó uno, pero fumate uno, ¿qué te va a hacer? Que esto, que el otro, lo agarré peor, con más fuerza. Entonces, digo, pero no puedo ser tan tonto, si esta señora me curó y ahora yo estuve 7 meses sin fumar, con la poca fuerza de voluntad que tengo, digo, voy a ir de nuevo. Tomé otro atado de cigarrillo, la misma operación, y volví, y hasta el día de hoy, hace 26 años que nunca más un cigarrillo. Lo fumé, fue un asco, hasta casi vomito. Pero bueno, desde ese momento no puedo dejar de fumar. Estoy fumando más que usado. Bueno. Digo, ¿y usted me puede volver a curar? Sí, no hay problema. Las cañas no dan sombra. Pueden percibir el desenlace de la lluvia o de ocultos amores, heridas de otra época, tentaciones de criollos con cuchillo, criollos envueltos en el nombre del pueblo, leyendas o curaciones prohibidas, movimiento de la desventura en boca de los pobres que esperan el tren. Esa última época de ella, porque aún ya enferma todavía, sí, algunas veces. Algunas veces, pero muy poco, porque ya estaba muy enferma. Ya se había perdido totalmente, tenía Alzheimer, así que fue muy poquito lo que ella después ya no. Estaba enferma y se perdía. Rompía ropa y amontonaba. Después más o menos había mejorado. Un día se cae y se quiebra la cadera. Al poco tiempo falleció. Ella en su demencia repetía lo mismo. Decía que estaba esperando que la vengan a buscar en Sulki. En los extremos de la niebla,
las ánimas tratan de alcanzar al jinete. Reposo. La curandera abre los ojos. Adivinar es recordar